el pueblo cubano demostrando su valentía en las calles y su rechazo absoluto a seguir viviendo en dictadura, en miseria, en calamidad. Bueno, pues hoy es un hecho. Señoras y señores, la Unión Europea ha firmado un acuerdo sin precedentes, ha votado en favor de una resolución para condenar a la dictadura cubana y valorar ya de manera clara, concisa y precisa eliminar el pacto de cooperación con Cuba. Esta resolución tiene muchísimos puntos, creo que 18 puntos. Uno de ellos es el de la ley, la que nos hablaba Rosa, la ley que condena a todos los políticos que han realizado, los dictadores, los enchufados, los conectados y a sus familiares que han cometido crímenes y han ordenado la represión y han avalado la represión. Se condena en primera persona la figura de Mario Díaz, ¿cómo se llama? Díaz Valar, Miguel Mario Díaz Valar. No, perdón. Miguel Mario Díaz Canel. Yo estoy muy mal, caballero, estoy muy mal con los nombres hoy. Hoy estoy, es el agotamiento. Dormí ya estoy hablando mierda. Sí, perdóname, Lucy. Estoy agotado. Se condena en esta resolución que votó la Unión Europea 635 versus 226 con 50 abstenciones. Bueno, pues condenaron la figura de Díaz Canel, por supuesto, como cabeza de la dictadura cubana. Hay muchísimas otras puntos en esta resolución. También hay una orden o una sugerencia, una petición de la Unión Europea de facilitar comisiones que entren a la isla cubana para ver las condiciones en las que están siendo juzgados, procesados y encarcelados los cubanos dentro de la isla, los cubanos del 11J y también los presos políticos. No tengo todos los datos ahora mismo de esta gran victoria, pero ya está con nosotros quien puede verter luz sobre estas tinieblas, mi amor, porque como dormí tarde, hoy estoy completamente embotado. Aquí está Rosa María Paya. ¿Cómo está, Rosa? Bien, Alex. Yo creo Ay, hija, perdóname, puse a Mario Díaz Valar condenado por la Unión Europea. Ay, por tu vida. Ay, porque es que estoy muy mal. Dormí muy tarde con la caravana y el regresar y todo esto y estoy agotado. Rosa, 18 puntos tiene esta resolución que hoy aprobó la Unión Europea. 635 contra 239, creo que fue. Y 50 abstenciones, ¿verdad? Así es, 359 contra 226 y 50 eurodiputados que prefirieron abstenerse. Muy bien. 359 votos a favor, 226 en contra y 50 que decidieron no tomar partido. Es una gran victoria, es una gran victoria de todas maneras. Hay una gran cantidad de eurodiputados socialistas que han decidido oponerse al derecho a la democracia del pueblo cubano, porque esta resolución en realidad es de eso de lo que trata. Es una pena, quedará sobre sus conciencias y quedará en la historia, ¿no? Con los nombres de esos eurodiputados. Hay algunos eurodiputados socialistas, hay que decir, que votaron a favor. Son muy pocos, pero ahí están. Pero en cualquier caso, es una resolución que pasa por gran mayoría en un parlamento que siempre está en desacuerdo, ¿no? Es una gran victoria. Y no se había conseguido, Rosa, algo tan contundente, algo tan claro que condena a Díaz Canel con nombre y apellido. Ahora que está a punto de ir a la CELAC el 17 y 18 en Bruselas. Exige comisiones dentro de Cuba
para ver las condiciones en las que están siendo procesados y encarcelados los presos políticos. Condena el acuerdo de cooperación y pide anular ese acuerdo en virtud de las violaciones de derechos humanos dentro de la isla. También condena la relación o el apoyo que le ha dado Cuba a Rusia en esto con la guerra con Ucrania. ¿Qué más me falta que no haya mencionado, Rosa? Bueno, hay algo muy importante que hace esta resolución y que además es un instrumento fundamental porque es lo que le permite también al Parlamento Europeo, entre otras cosas, ir directamente a por los dictadores, a por los representantes del Estado, los represores, y es que esta resolución reconoce el veredicto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconoce que el Estado cubano es responsable por el asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Muy bien. Y esto es un paso fundamental en todo lo que nosotros les vamos a seguir pidiendo a la Unión Europea, que está puesto ahí en blanco y negro en el texto de los puntos de la resolución. Y van, como tú bien dijiste, desde las sanciones Magnitsky, que tanto hemos insistido en que sancionen directamente, individualmente, a los represores, empezando por Díaz-Canel, pero sin dejar a Raúl Castro fuera de la lista, sin dejar a López Miera fuera de la lista, sin dejar a Álvarez Casas fuera de la lista, sin dejar a sus núcleos de corrupción, que en muchos casos son núcleos familiares, sin dejar a sus testaferros, que te los puedes encontrar hasta en la ciudad de Miami. Todas estas personas son también sujetos de estar sancionadas por leyes Magnitsky. Eso es lo que te permite las leyes Magnitsky, y el Parlamento Europeo tiene esa arma, digamos, en la mano, tiene ese instrumento en la mano, porque ellos tienen un mecanismo especial de sanciones contra represores, que es el que dicen ahí textualmente: esto es lo que te estamos diciendo que hay que usar, y se lo dicen al Consejo de Ministros de la Unión Europea. También son muy claros en decirles que hay que activar el artículo 85 del PDCA para suspender el PDCA. Llamar a una reunión urgente que suspenda el PDCA, algo por lo que llevamos mucho tiempo trabajando, por lo que llevamos mucho tiempo luchando, que el Parlamento Europeo ya lo había dicho en un momento anterior, en una resolución anterior, y ahora esta vez es totalmente claro. La diferencia es que esta vez en los considerando está que el Estado cubano es responsable de asesinato, y está que el Estado cubano es aliado de un Estado terrorista como el ruso. Ellos pusieron ahí, no sé si ustedes recuerdan, la semana pasada cuando conversábamos dijimos, tuvimos una gran victoria en otro parlamento de Europa, que es el Consejo de Europa, cuando ese consejo dijo que Cuba era una aliada de un Estado terrorista que era Rusia, y que todos los estados de la Unión Europea deberían salir del proceso del PDCA. Ahora, esa victoria que tuvimos hace 2 semanas es la que coge el Parlamento Europeo para decir, espérate, esto pasó, nos están diciendo que Cuba es un aliado de un país terrorista que es Rusia, que tiene una guerra de agresión contra nosotros. Nosotros no podemos, por tanto, tener a Díaz-Canel en Bruselas la semana que viene en la cumbre Unión Europea-CELAC. Nosotros lo que tenemos que sancionar a Díaz-Canel, y así de claro se lo está diciendo el Parlamento Europeo, y esto es una gran victoria, porque esto le está diciendo al pueblo cubano también: no están solos, y vamos a presionar para que Borrell haga lo que tiene que hacer, y si no lo hace Borrell, vamos a presionar para que el Consejo de Ministros haga lo que tiene que hacer. Y nosotros como cubanos vamos a seguir presionando a cada uno de los países de la Unión para que hagan lo que tienen que hacer, que es salirse de ese acuerdo e ir un paso más allá y empezar a sancionar a los criminales. El acuerdo debe ser renovado por unanimidad, ¿cierto? Si los parlamentos europeos individuales se oponen, entonces ese acuerdo deja de tener funciones. Mira, en principio ese acuerdo ya es medio ilegal, porque el acuerdo, para ser implementado, necesita la ratificación de todos los parlamentos. Y el Parlamento lituano nunca ratificó. No solo nunca ratificó, logramos que el Parlamento lituano pasara una ley diciendo que no va a ratificar
a menos que haya derechos humanos en Cuba. Con lo cual, Borrell ya tendría que haber suspendido ese acuerdo, porque no puede ponerlo de manera permanente. Él se inventó una cosa que se llama implementación temporal, dando tiempo a que se ratifique. Lo que está pasando ahora es que en lugar de que se ratifique, los parlamentos, tanto de la Unión Europea como de toda Europa, del Consejo de Europa, le están diciendo a sus países, salte de ese proceso de ratificación. Eso que ratificaste, di que no. Rechaza esa ratificación. Y eso simplemente es insostenible para Borrell. O sea que esto es una victoria sobre Borrell también, al que estamos llevando contra las cuerdas para obligarlo a que tenga que implementar lo que se ha votado, ¿no? Es de la única manera porque ya hemos visto que Borrell lo que hace es servirle al castrismo para el cambio fraude. Lo vimos el otro día en La Habana reuniéndose con todo el descaro de la crápula y no fue capaz de ver a los opositores. Y así lo dice el Parlamento Europeo. Eso mismo que dijimos aquí en la semana pasada lo pone prácticamente textualmente el Parlamento Europeo cuando dice que rechaza el blanqueamiento de imagen que ha hecho el señor Borrell, así de claro. Yo creo que estamos avanzando de manera cualitativa, de manera muy importante en Europa. Yo creo que estamos cerca de terminar con el financiamiento descarado a los represores cubanos, y yo creo que estamos cerca también de ver una Europa mucho más coherente, o por lo menos algunos países en Europa mucho más coherentes con respecto a la dictadura cubana, que es la única manera de tenderle una mano al pueblo cubano, ¿no? No puedes tenderle una mano al pueblo cubano si tienes que abrazar a los dictadores. Me siento feliz, Rosa, por esta victoria, que es una victoria de muchas organizaciones, pero he sido testigo, te he visto allí en los parlamentos europeos, dando la batalla, exigiendo que se termine este acuerdo, en los foros europeos, en todos los eventos donde te invitan, donde puedes alzar la voz. Eres la primera que le pide a Europa que por favor deje de solventar a la dictadura y que se ponga del lado del pueblo cubano. Así que esto también es en gran medida una victoria tuya y del trabajo que has hecho durante mucho tiempo, y eso también me hace muy feliz, muy feliz. Muchas gracias, Alex, muchas gracias. Es una victoria, yo creo que de muchos cubanos, de muchos promotores de Cuba Decide, que desde Europa también están dando la batalla, de muchas asociaciones de cubanos en Europa. Somos muchos en la sociedad civil cubana que hemos estado empujando por esto. Todos los que han participado en Pasos de Cambio, los que estuvieron en Pasos de Cambio Europa, podrán ver que los puntos que pusieron son los puntos que están en esta resolución. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos de 4 o 5 puntos, empezando por la liberación de los presos políticos y terminando por las sanciones directas y pasando por la suspensión del acuerdo. Y muy importante por algo que ponen ahí en la resolución, que es que no pueden invitar a dictaduras a Bruselas, a pesar de que Borrell invitó a Díaz-Canel. Le están diciendo que no es admisible tener a dictaduras en Bruselas. Todo esto ha estado en nuestra agenda y ha sido un clamor muy claro, y por tanto estamos agradecidos a los eurodiputados de que nos hayan escuchado. Y esto es la mayor victoria en realidad aquí viene y es del pueblo cubano, de la gente que dentro de la isla ha estado arriesgando incluso su vida, y de los más de 1000 presos políticos. Y falta mucho de esta resolución. Esto es empezando. A partir de ahora, a partir de votar esta resolución de manera mayoritaria en favor de apoyar la libertad del pueblo cubano y de condenar a la dictadura, pues entonces ahora se implementan otras acciones y se implementan otras presiones. ¿Viste la respuesta de La Habana? ¿A cuál de las respuestas te estás bueno, lo que publicó Cuba Debate, que es inadmisible, que la Unión Europea no tiene moral para condenar a Cuba. Bueno, pues si no tiene moral, no tengan ustedes la inmoralidad de recibir el dinero que les mandan, porque ¿cómo ustedes reciben dinero de gente inmoral? Tan bravos no se ponen. Ellos están tratando de justificar también por qué tienen un buque ruso
abracado en La Habana y han empezado toda una campaña para tratar de explicarle al mundo que no son lo que en realidad son, ¿no? Son un país, bueno, son un Estado, una mafia que ha secuestrado al Estado cubano y que patrocina el terrorismo y que se comporta como terrorista y que además está en complicidad constante con otros estados terroristas como es el ruso. Yo creo que la buena noticia es que ya esa verborrea de ellos no se la cree nada. Se ha caído la careta. Tampoco la Unión Europea tiene moral. ¿A dónde vamos a llegar? tampoco la Unión Europea es pagada por la CIA, Rosa. También son lacayos del imperialismo. No, ya basta, ya nadie se los cree. Son un gran chiste. Lo que son un chiste totalmente represivo, ¿no? Son un chiste que tiene armas y que las usa contra el pueblo cubano, ¿no? Y ahí se pone seria la cosa. Y viste, y yo creo que este buque ruso, como tú decías, que está anclado en el puerto de La Habana, pues es una prueba súper clara a la Unión Europea de la complicidad que tiene la isla comunista con Rusia y con Putin. O sea, ese buque escuela allí, buque de guerra en el medio de la bahía de La Habana, es la prueba de que realmente esta gente le interesa estar del lado de la injusticia, del lado de la muerte, del lado del odio en esta guerra. Exactamente, ellos siempre han dejado claro quiénes son sus verdaderos amigos, por momentos quiénes son sus jefes, por momentos quiénes son sus aliados, y nunca han sido los demócratas, nunca ha sido Europa, nunca ha sido Estados Unidos, nunca han sido las democracias del mundo, ni en los momentos que más ayuda y complicidad, porque complicidad también ha habido desde Europa y también ha habido desde Estados Unidos, ni en los momentos de mayor complicidad el régimen cubano ha renunciado a su actividad terrorista con Rusia, con China, con Irán, con todo enemigo de la democracia de Occidente que hay en el mundo. Esos son los verdaderos contactos, esas son las verdaderas redes y son redes criminales. Y por tanto, Díaz-Canel no tendría nada que hacer en Bruselas la semana que viene. Yo creo que tenemos que seguir la campaña. Borrell es una persona que simplemente no responde a los intereses europeos ni a los valores europeos, así que es probable que lo quiera seguir invitando, pero el costo hay que seguirlo subiendo, ¿no? Y ya ganamos la mejor de las batallas, ¿no? Que no es solamente que lo estamos diciendo nosotros, no, lo está diciendo el Parlamento Europeo. No tienen nada que hacer en este suelo. Muy bien, gracias Rosa, gracias por tu tiempo y por aclararnos todo esto. Muchas gracias, Alex. Un abrazo grande para ti. Un abrazo. Patria y vida, cariño, patria, vida y libertad. Ahí está.